Hola queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa que quiere ser el de ustedes, Las Verdades del Barquero en Clave Canaria, de Canal 4 Televisión Telde. Hoy es 30 de marzo y son las 9:02 de la noche y vamos hoy a hablar de un tema de especial relevancia, de especial importancia. Hoy vamos a tratar el tema de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ustedes saben que nuestro programa se ve en casi toda la isla de Gran Canaria, pero hay algunas zonas de oscuridad y por lo tanto todas aquellas personas que lo quieran ver o que se lo quieran decir a sus amigos, que lo puedan ver fuera de nuestra ciudad, pues lo pueden ver a través de la red de redes www.canal4tvtelde.es. En la segunda parte del programa, como ya viene siendo habitual, vamos a abrir también los micrófonos para que todos ustedes que quieran hacer preguntas a nuestros invitados, todos ellos inspectores y subinspectores de la seguridad de trabajo y seguridad social, para que ustedes, si lo desean, claro está, pues vayan apuntando las dudas que tienen sobre la actuación de este importante cuerpo de inspección del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. Ya sin más, vamos a hacer la presentación de nuestros invitados, empezando por nuestra izquierda, don Juan de Dios Fernández Lupiáñez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir, Juan. Encantado. A nuestra derecha, Pepe Subirá Sueira. Buenas noches. Buenas noches. Y a nuestra derecha también, Juan Manuel Santana Suárez. Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Hemos convencido a estos profesionales de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social de Las Palmas para que estuvieran esta noche con nosotros haciendo una labor a la que ellos siempre hacen, ¿no? Que es la labor de información, de control, de vigilancia, del cumplimiento de las normas de derecho del trabajo, las normas de seguridad social, las normas de prevención de riesgos laborales, que como verán ustedes a lo largo del debate van a enterarse de cosas que ustedes no saben y que deberían de saber. Esto es un debate que va a estar fundamentalmente dirigido no solo a los trabajadores en activo y a los empresarios, sean autónomos, empresarios o un presidente de una comunidad autónoma, sino también va a estar dirigido a aquellas personas que están cobrando el desempleo, por ejemplo, o que tienen un contrato de trabajo en fraude de ley. Van ustedes a escuchar todo ese tipo de cuestiones que a ustedes les puede sonar chino, pero que deberían todo el mundo de saber. Por lo tanto, si ustedes tienen algún interés en hacer alguna pregunta a nuestros invitados, tienen nuestros micrófonos abiertos a partir de la segunda parte del programa, llamándonos al 928-68-2342. Bien, voy a hacer una breve referencia a nuestros invitados de sus currículos profesionales para que ustedes un poco se sitúen donde estamos. Don Juan de Dios, que está a mi izquierda, Fernández Lupiáñez, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y además es funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social desde el año 1982. Tiene más de 34 años de experiencia en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, habiendo desarrollado toda su carrera, lo cual le agradecemos, en Canarias. Es un malagueño, pero es granadino, mejor dicho, o malagueño, pero ha hecho toda su carrera aquí, por tanto es un canario además un canario bueno. Desempeñando siempre puestos de inspección activa, pero también dirigiendo a la Inspección de Trabajo durante más de 25 años. Él ha sido director territorial de Canarias y además ha sido jefe de inspección de la Inspección Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, siempre en materia de empleo y seguridad social, y ahora mismo en la actualidad es el jefe de la unidad especializada en el área de la seguridad social. También es miembro del Tribunal Laboral Canario, ese Tribunal Laboral Canario que el Gobierno de Canarias tiene para intermediar y traer paz social y laboral a los conflictos laborales que se les son sometidos a su arbitrio. También está vinculado a nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del año 1990. Hoy es compañero, profesor asociado a tiempo parcial en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, donde es un destacado miembro y además imparte las asignaturas de Derecho del Trabajo, Prestaciones de Seguridad Social y Derecho Sancionador del mismo. Además también tiene mucha experiencia y una amplia experiencia docente porque ha dado cursos, conferencias, en cursos, seminarios, ha colaborado mucho con los colegios de abogados y el Colegio de Graduados Sociales de Las Palmas y, por supuesto, dando también cursos a funcionarios en activo o preparando opositores. También a nuestra derecha tenemos a don José Manuel Subirat Sueira. Ustedes los que conocen a los profesionales sabrán de quién te estoy hablando, uno de los inspectores de más prestigio en nuestra Inspección de Trabajo. Él es especialista en materia de prevención de riesgos laborales, como van ustedes a ver luego, y él se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es inspector de Trabajo y Seguridad Social desde el año 1985 y además es jefe de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas desde el año 2001 y continúa. Y por último, y no por ello menos importante, nuestro buen amigo don Juan Manuel Santana Suárez, que es un canarión, nació en Cueva Grande, en la Vega de San Mateo, es graduado social por la Escuela Social de Tenerife, igual que yo, y además es licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y además
tiene el honor es miembro de la primera promoción que se crearon de los antiguos controladores laborales, hoy denominados subinspectores de empleo y de seguridad social. También ha prestado servicio en la Inspección de Trabajo de Las Palmas de Gran Canaria desde junio del 87 hasta febrero del 2017, en que nos dejó, muy a pesar de los muchos amigos que tiene en esta profesión y en otras, porque se jubiló. Pero en fin, ¿qué le pasa a las relaciones laborales en Canarias, don Juan? ¿Qué le pasa? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Hay crisis? ¿No hay crisis en el empleo? ¿Hay mucho fraude? ¿Hay menos fraude? Bueno, las relaciones laborales en Canarias es un término muy amplio, entonces hay que ver temas de seguridad social, temas de contratación, como tú has dicho al principio. Si nos fijamos, por ejemplo, en los temas de contratación, pues en Canarias ocurre un poco como el resto del país. Se está creando empleo, está habiendo más afiliados. Luego, ¿qué tipo de empleo se está creando? Bueno, pues eso ya es harina de otro costal, ¿no? Las estadísticas, pues lo que dicen es que de cada 10 puestos de trabajo que se crean, pues 9 son de duración determinada y 1 es fijo. Esto es una estadística que se da en Las Palmas, en Canarias, en España, desde hace 30 años. Esa es la proporción. Y luego, lo que sí ha variado un poco la tónica es que cada vez se hacen más contratos a tiempo parcial, contratos por horas, por días, de forma que el otro día yo miré la estadística y aproximadamente, pues de cada 10 contratos que se hacen fijos, pues la mitad son a tiempo parcial. Son trabajos que, por tanto, como se tienen menos jornada de trabajo, tienen menos retribución, se cotiza menos a la seguridad social, los días que se acreditan en su día para la jubilación también son menores, y eso es un poco lo que está pasando en materia de contratación, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión, señor Sueira? Hombre, como ha dicho mi compañero, aquí es muy amplio, se ha creado mucho empleo. Hombre, lo que echamos en falta desde el punto de vista de la Inspección de Trabajo es el tipo de empleo, es decir, evitar que ese tipo de empleo de contrato a tiempo parcial, por ejemplo, se corresponda con la verdadera jornada laboral. Es decir, que no hay mucho fraude ahí. Exacto, hay mucho fraude, pese a que, digamos, que últimamente con las campañas que se han hecho, creo que bastante fraude ya ha aflorado. Es decir, que ya esa sensación de impunidad va dejando aparte, pero aún así queda mucho por hacer y conseguir que, digamos, una persona por un trabajo de 8 horas perciba lo que en el convenio colectivo viene para esas 8 horas. Es un poco conseguirlo, porque se necesita un poco para todos, los jóvenes para conseguir emanciparse, los padres para poder mantener a los hijos, es decir, conseguir evitar lo que se conoce ahora actualmente como el trabajador pobre, ¿no? Entonces, ese es el salto que hay que dar ahora, es el reto que tenemos y es lo que estamos intentando hacer. A todos nosotros, cuando estudiamos Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Juan Manuel, nos decían que el contrato fijo es el mejor contrato por múltiples factores, pero la sinergia se ha ido cambiando. Ahora todo el mundo, el contrato en fijo es el que menos se hace en detrimento de los contratos temporales. ¿Cuál es tu opinión? Es que en derecho laboral o en el trabajo en general es una realidad que es tan cambiante que a priori determinar cómo va a ser la contratación es prácticamente difícil o imposible. O sea, la evolución que ha traído la sociedad en el aspecto económico ha incorporado no solo ya diversidad de contratos que son necesarios, sino diversidad de formas de prestar los servicios. De aquella rigidez que tenía el artículo 1 del Estatuto y la distinción tan grande entre trabajador por cuenta ajena y por cuenta propia, a lo que hay por medio, la zona gris, que, ¿sabes? Tenemos hasta incluso un tipo de trabajador que se llama por cuenta propia, ¿cómo es? Trabajador autónomo salariado. Económicamente dependiente. Los trades. Es que ya, entonces, estas zonas... De todas formas, en cuanto a la sociedad canaria, de los que llegamos al principio, sí que ha evolucionado, La actividad de la Inspección de Trabajo, por un lado, y la concienciación que ha tenido ya hoy... Digamos que no hay en gran cantidad, hay un fraude más específico, pero ese fraude que había antes tan descarado, o sea, la sociedad ha cambiado bastante. Pero yo creo sin embargo, que hoy hay más fraude que antes. No, o me parece, a mí tengo esa percepción. Ustedes los profesionales lo saben. Tengo esa percepción que con la crisis hay más fraude que antes. No,
Hay un tipo de fraude. Las estadísticas que dicen. Economía irregular. Siempre ha habido, siempre ha habido. La economía irregular, ¿en qué consiste? Pues en que un empresario no da de alta a un trabajador en seguridad social. ¿Y para qué no lo da de alta en seguridad social? Pues para ahorrarse las cotizaciones. Claro. En eso consiste la economía sumergida. O contrata a alguien que está cobrando el desempleo, o contrata a un trabajador extranjero que no tiene permiso de trabajo, es decir... O algún inmigrante irregular que tiene que comer... Claro, pero incumplimientos hay muchos, entonces, por ejemplo, ahora un incumplimiento, y como dice Juan Manuel, la sociedad va cambiando, entonces, ahora, ¿qué es lo que hacía la gente? Pues las empresas dicen, ¿para qué voy a tener un trabajador sin dar de alta en seguridad social? Que eso es una multa que el mínimo son 3.000 euros, de 3.000 a 10.000 euros. Por cabeza. Por cada trabajador. Si tengo en un bar 3 trabajadores sin dar de alta, lo mínimo son 3 por 3, 9.000 y lo máximo 30.000 euros. Entonces, ha derivado dice, bueno, pues lo contrato y le hago un contratito a tiempo parcial de 2 horas o de 4 horas y así ya lo tengo asegurado. Si me viene una inspección ya la multa es menor. Si el trabajador tiene un accidente, por lo menos lo tengo dado de alta por 2 horas, por 4 horas, lo tengo protegido, no me va a venir a mí, empresario, la responsabilidad, pero como ha dicho Pepe, el fraude se estaba derivando hacia eso, pues el legislador por un lado ha dicho, que yo creo que ya las empresas más o menos lo saben, pero aprovechamos el plato para decirlo, claro. Existe la obligación de que todos los trabajadores de una tienda de aceite y vinagre, de un taller, de una panadería, de una oficina o de una ferretería... O de una gran empresa. Hay que registrar la jornada de trabajo. Todos los trabajadores, todos los días, aquí en este plató de televisión, el trabajador tiene que registrar, apuntar cuándo entra y cuándo sale. Y cuánto sale. ¿Cómo se apunta eso? Pues o lo apuntas con una ficha o un ordenador o mecánicamente, o si no a mano. Firma. Claro. Entonces, de esa forma, pues se ha evitado, y eso se está persiguiendo bastante, con sanciones, de que gente que realmente trabajaba más horas tenía un contrato de menos horas. Sí, eso realmente, y por desgracia se da bastante, eso no podemos desconocer, pero efectivamente eso fue como consecuencia, creo recordar, de una sentencia que hubo de la Audiencia Nacional que obliga a las empresas por el tema de las horas extraordinarias. Sí, bueno, eso... Bueno, que después el Ministerio lo ha llevado a cabo desde mayo del año pasado, en que todas las empresas de cualquier sector de la actividad tienen que registrar todos sus trabajadores con firmas o bien digitales o bien de otra índole, con su firma de puño y letra la entrada y la salida. Eso evidentemente ha paliado o está paliando, por lo menos tiene un poder persuasivo importante. Pero seamos claros, eso también se está vulnerando. Es que existe un problema. Hay un libro que trata sobre eso, muy famoso, que se llama The Way Standing, que se llama El precariado, que habla que este tipo de situación de trabajo malo, o sea, como no hay empleo para todo el mundo, porque las horas con las máquinas cada vez, digamos que están disminuyendo. De hecho, Bill Gates dijo que igual que se cotiza por los trabajadores el 25% que se paga, debería pagarse también por los robots. Deberían cotizar los robots porque realizan también un trabajo. Está empezando a poner un impuesto a los robots, sí. Exacto, un impuesto exactamente igual que se paga un impuesto al trabajo. Es decir, que no estamos ante una situación, digamos, de carácter coyuntural, que se debe a la crisis o no. Estamos en una situación que ha venido para quedarse. Entonces, estructural. Claro, para una situación que ha venido para quedarse deben darse soluciones para quedarse. ¿Y cuáles son las soluciones que proponen? Pues hemos oído hablar de la renta básica, es decir, como sobra empleo, pues que los que no tienen acceso a ese empleo tengan una prestación fija. También, digamos que debería bajarse los impuestos sobre el trabajo, es decir, con independencia del horario que tú hagas, pagases el mismo tipo de prestación, porque si se le pregunta a un joven si piensa percibir la jubilación, todos piensan que no. Es decir, recurrir a medidas que evitasen este tipo de situación. Porque, claro, decir que si tú no declaras una determinada jornada, te estás ahorrando un salario y además estás también ahorrándote el 25%, es que es mucho dinero y es muy goloso. Hay que, digamos, disminuir la tarta para que sea menos golosa y entonces obligar, por lo menos, a que el fraude, si se hace, no se haga en las defraudaciones de seguridad social porque son menores, sino que se evite hacerlos en los salarios, porque esos salarios van a permitir a la persona
pues digamos, al menor de 30 años, pues independizarse. Al padre de familia, vivir, digamos, manteniendo a sus hijos. Y en general a todo el mundo, como, digamos, puede gastar dinero, pues a la economía interna relanzarse y que, por lo tanto, digamos, que el nivel de vida de todos suba porque la economía se mueve. Y por eso digo que, como esta situación de precariedad, y ya me remito al libro que dije antes, al de Will Standing del precariado, viene para quedarse, deben adoptarse medidas también para quedarse. Y que esas medidas no las deben adoptar los ricos, los de Goldman Sachs y toda esta gente. Deben adoptarlo el pueblo. Claro. Es decir, desde abajo, para que pueda, digamos, esas soluciones satisfacer a todos. Porque, evidentemente, si las soluciones nos vienen impuestas por Goldman Sachs y por los grandes bancos, pues le va a satisfacer a ellos. Pero lógicamente. Los demás, claro, lógicamente. Juan Manuel, tú que has tenido mucha relación de las inspecciones que has realizado a todo tipo de empresas, pequeñas, medianas, grandes, microempresas, autónomos, ¿cuáles son las dificultades del día a día que encuentran las empresas, por ejemplo, para cumplir este tipo de normativas que son tan necesarias para el control horario? ¿Qué te dicen las empresas cuando tú dices, oiga, usted no lleva el control horario de su empresa? ¿Por qué usted no lo lleva? ¿Usted no tiene un asesor laboral? ¿Qué pasa? Hombre, ten en cuenta que la actuación de la inspección de trabajo prácticamente son individuales. Es una mujer o un hombre que entra en un espacio que es de otra persona. Y fíjate, si los espacios son tan diferentes como te los puedas imaginar. Los centros de trabajo van desde salas de alterne hasta restaurantes, pasando por obras. O sea, es tan variado. Entonces, en principio, lo que sientes cuando entras a un centro de trabajo es como bastante desamparo. Ya cuando te vas curtiendo con el tiempo no tanto, pero en principio sientes bastante desamparo. Y después hay una cultura extendida que es que el trabajador todavía no termina. Yo creo que le falta cultura al trabajador. El día que acabamos con el fraude es el día que el trabajador, esta generación de gente que va siendo cada vez más culto, cada vez más difícil de engañar o de tergiversar las normas de él, porque las conoce. Pero el trabajador de base es más fácil. Entonces el trabajador tampoco coopera mucho en el sentido de... Bueno, y que también hay que decir que cuando hay fraude... A veces tiene, claro, la situación que ocupa en el contrato de trabajo, que es de debilidad económica, lo obliga a tener que... Pero también, Juan, dice, ¿qué horario es usted? Dice, si le digo las horas que trabaja, digo, pues eso le estoy preguntando, digamos usted el horario. El hombre que digo que lo lamentable de todo tipo de actuación fraudulenta es que siempre hay dos partes, es que siempre se culpa al empresario, el trabajador también colabora en el fraude, que es lo que hay que... Hay una cultura del fraude. Hay una cultura del fraude ya, pero metida en la piel de mucha gente. Yo creo que al trabajador le falta cultura, pero cultura. Falta, además, no conocer el estatuto como lo conoce uno de nosotros, pero tendría que tener lo mismo que se están dando cursos de prevención de riesgos laborales para que no se fastidie, porque supongo que al Estado, cuando un trabajador se fastidia, se lastima, se lesiona, le cuesta dinero, debiera darse unos cursos laborales para y haber clases, pero y tú no estás de acuerdo, Juan, que habría que haber... Pero hoy en día ya la gente, yo creo que sabe todo el mundo que si empieza a trabajar, la empresa le tiene que dar de alta. Bueno, ya la gente sabe que cuando estás trabajando a prueba tienes que estar asegurado. Ya la gente sabe que si yo empiezo a trabajar el 1 de abril, la empresa me tiene que dar de alta antes de trabajar a las 9 de la mañana, a las 9 menos 5. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que vamos, yo parto de la consideración de que hay más empresas que cumplen que incumplen. Hombre, hay muchas más. Gracias a Dios. Sí. Hombre, es que si no sería... No, es que, bueno, pues... Hombre, el sistema se vendría abajo, vamos. Se vendría, claro, no cobraríamos las pensiones. Podría darse la impresión de lo que estábamos hablando aquí, que en fin, que hay un fraude generalizado. Pero el miedo es libre, y si yo estoy trabajando en negro... El otro día vinieron al despacho a verme 2 chicas, no diré de dónde, evidentemente porque nosotros... El primer mandamiento en la inspección es guardar la secreto, confidencialidad. La confidencialidad, no podemos decir que es por denuncia, y que llevaban para 6 meses trabajando y le habían dicho que a final de mes la iban a echar. Oiga, ¿y usted por qué no ha denunciado antes? Pero usted, que si denunció va a venir un inspector y me van a echar, tengo miedo. Que luego aprovecho para decir, de cada 10 veces que un inspector va a una empresa, corregirme, 9 no va por denuncia. Hay un porcentaje de reclamaciones, de denuncias. Sí, claro. Nosotros actuamos mucho de iniciativa, es decir, planificaciones en base a datos y perfiles. Claro. Es decir, hoy en día y campañas de determinados sectores. Hoy en día con los ordenadores, como tú has dicho, es decir, vamos a sacar una empresa para ver contratos temporales.
Pues tú puedes sacar por una orden una empresa que tiene 20 trabajadores y todos son temporarios, no tiene ni uno fijo. Claro. Pues ya vas a tiro fijo a esa empresa. Yo soy de la opinión de que si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no existiera, había que crearla, Pepe. ¿Qué crees? Si no existiera. Hombre, no sé. ¿Sería posible trabajar? Yo creo que no. Hombre, hay países donde la Inspección de Trabajo no está, pero vamos, yo creo que es necesaria. Es necesaria, sobre todo en un país como España. No tenemos un sentido de cumplimiento. Pondrían a lo mejor unas buenas prácticas entre empresas y aquí se las saltaría todo el mundo. Ustedes el cuerpo de ustedes es poco criticado. Así pasa lo mismo que con la inspección de Hacienda. Hombre, te critican cuando te vienen a inspeccionarte a ti y te pegan un palo. Pero son cuerpos que, aunque no lo dice la gente, son cuerpos muy respetados. Porque la gente es consciente, en definitiva, de que si ustedes no existieran, habrían que crearlo. No sé si me explico. El abuso que se da, muchas de las situaciones de abusos que se dan o que se contienen, es porque hay una inspección de trabajo. Porque la inspección de trabajo está encima y porque la gente no tiene conciencia de que la inspección de trabajo está para cumplir la legalidad vigente y está para apoyar a aquellos trabajadores o empresarios que estén con problemas de tipo laboral. La inspección está para eso. La inspección de trabajo se pone en manifiesto después de la Segunda Guerra Mundial con la OITP, ¿sabes? La Organización de Trabajo... La OITP, esta gente crean la inspección, o sea, manifiestan la necesidad de la existencia de una inspección de trabajo. O sea, sería inconcebible una sociedad, yo no conozco países, si no son de Europa, donde la inspección de trabajo de alguna u otra forma no esté. Es que no. Pero yo creo que la gente, yo creo que tiene la idea y el conocimiento de que los funcionarios son profesionales, son técnicos, no se hace una actuación política. Nuestro trabajo permite ayudar problemas, contrariamente a lo que pueda pensarse. Yo una vez saqué unas estadísticas y de cada 10 veces que se actúa, en 9 se requiere, se asesora, se informa, se soluciona el problema y en una se sanciona. Es decir, cada vez que un inspector entra en una empresa, en una obra, pues muchas veces requiere a que los EPI, a que el andamio se arregle, el cuadro eléctrico. Si usted no registra la jornada, no se va y se sanciona directamente si no se hace un requerimiento. Y entonces no se sanciona siempre. Y aprovecho también para decirlo, como estamos aquí en un tono coloquial, porque algunas veces se ha dicho que nosotros mientras más sanciones ponemos, más cobramos. Eso no es cierto. Sí, eso lo dice, lo creen alguna gente. Sí, pero es que si eso fuera cierto, yo no estaría contigo, Paco, aquí en el plató. Yo estaría por ahí poniendo levantando acta. O sea que eso no es otra cosa, es que si tú ves un incumplimiento flagrante, pues muchas veces no tienes más remedio que sancionar. Claro. Y eso el sujeto inspeccionado lo sabe. Es como si a mí me coge la Guardia Civil de Tráfico y yo me he tomado 4 whisky. Si me para y luego me sanciona y me quita el carnet, pues es que es verdad, hace lo que tiene que hacer. Claro, porque está infringiendo la normativa de tráfico, claro. Pero yo me refería, Pepe, que la gente, muchas de las personas que nos ven y nos escuchan, por eso este tipo de programas viene bien, porque la gente que nos ven pues aprenden y saben, sobre todo saben quién es la inspección. Hay muchas veces que yo creo, soy de lo que opino, siempre lo he opinado, que hace falta escuelas de empresarios, pero también hace falta escuelas de trabajadores. O sea, hoy en cualquier día, cualquier persona que tenga mayor de 18 años, o incluso menores en algunos casos, puede ser empresario. Y luego resulta que se ponen a dirigir una actividad económica, a dirigir un aspecto importantísimo de las relaciones laborales, como es los recursos humanos, y no saben hacer una O con un cargo. Y de ahí vienen una cantidad de faltas de respeto a la legislación vigente, porque no la respetan. Pero yo creo y considero que lo mismo que se hacen cursos de formación para los trabajadores, también no pasaría nada porque hubiera una escuela de empresarios, porque las organizaciones empresariales no se preocupan de eso, sino ahí lo que hace falta son afiliados. Venga afiliados, lo mismo con los sindicatos, venga afiliados. Nadie se preocupa de decirle a la gente, oiga, mire usted, antes de entrar usted a poner cualquier tipo de negocio, venga usted para darle 4 nociones de fiscalidad, de laboral, de derecho del trabajo, para que usted respete un poco. Yo creo que harían, hombre, por supuesto que lo ideal sería eso desde la base, ¿verdad? Pero tampoco pedirle mucho a...
¿Qué opinas, Pepe? No, hombre, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, debe darse una formación, incluso yo me acuerdo que para formación profesional hay una asignatura que se llama FOLC, que la dan profesionales, que les forman un poco sobre el mundo del trabajo. También en el bachillerato debería haber una asignatura transversal donde al ciudadano, entre sus posibilidades, pues aprendiese las cosas del mundo del trabajo, del mundo de la empresa, a pagar impuestos, etcétera. Y después también en Canarias hay otro problema. Y es que porque yo he trabajado en Cataluña y he trabajado aquí. Entonces en Cataluña tú veías que había tres o cuatro generaciones de empresarios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso se va transmitiendo, esa cultura del empresariado se va transmitiendo de padres a hijos, como los antiguos artesanos. Sí. Aquí no, aquí el 90%, 99% de la población era asalariado, jornalero. Es decir, y además incluso había los famosos, en las cuarterías prácticamente había un sistema que más que estaba tan cerca de la esclavitud como de las relaciones laborales que el sistema de las cuarterías de los aparceros, de la parcería, que estaba del sur y del norte, donde había una vinculación obligatoria de las personas y de las familias a la tierra y no podían irse como en la Edad Media. Y esto estamos hablando, para los que lo hemos vivido, pues de los años 60 y 70. Es decir, que no, es que eso ocurrió en el... No, eso ocurrió... Y claro, vamos a pasar de una cultura del siglo, vamos a poner, 17 o 18, en 30 años, a una cultura del siglo XXI. Eso lleva su tiempo en Canarias. Por eso es lo que tú dices. Esa parte hay que suplirla con mucha formación y ya desde todos los niveles. Luego vamos a hablar, Pepe, de lo que tú eres un especialista de la prevención de riesgos laborales, que yo tengo especial interés en que hablemos del tema para seguir concienciando. Juan Manuel, tú eras un subinspector de trabajo que te distinguías porque eras no solo dialogante, sino eras advertías más que sancionabas. ¿Tú crees que esa es la política, como acaba de decir Juan de Dios? ¿O tú crees que deberían de ser un poquito más duros? Tú de eso no comulgas. Tú eras un tío muy dialogante. Bueno, ¿cómo crees tú que deberían ser la inspección? Juan de Dios lo tuve de jefe mucho tiempo y Pepe compañero también, pero siempre que se ha tenido que sancionar necesariamente es que no te queda más remedio que sancionar, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que la forma, te dije antes al principio, cuando entras en una realidad totalmente desconocida, cada centro de trabajo es una realidad totalmente desconocida y entras en el espacio de otro, ¿sabes? Entonces eso tiene dos formas de ser: creerte que eres una autoridad y creerte que eres una persona que te tienes que, de alguna forma, interactuar o integrarte con la persona que tienes. Luego le voy a pedir a Pepe y a Juan que nos cuenten alguna anécdota de alguna regala. A lo que Pepe dijo... Porque eso han sido famosas algunas. Debo a pedir alguna anécdota, que cada uno cuente una anécdota. A lo que Pepe dijo, a lo que Pepe Subirá dijo antes en cuanto al empresariado, en Canarias hay otro fenómeno. Canarias, el archipiélago en general, es una zona turística. Y entonces aquí hay mucho aventurero extranjero que está, ¿sabes? Eso es un fenómeno también. Sí, señor. O sea, eso es una cosa que te encuentras un elemento que es empresario que no sabe hablar español y que no tiene puñetera idea. Que no lo quieren en su casa. Si tú quieres una anécdota, hicimos una vez en una isla una inspección y el hombre no nos quiso atender, era un inglés. En Puerto del Carmen, el tío un poco que nos despachó. Tuvimos que ir a la Guardia Civil. El Guardia Civil había sido muy maltratado en Inglaterra. Entonces el Guardia Civil vino para acá, y entonces los músicos nos dijeron, joder, si el tío habla español correctamente, lo que pasa es que el tío... Haciéndose el inglés. Se estaba haciendo el inglés, Juan. Después el tío decía, hombre, no había necesidad de traer al policía, y dando está al policía aprovechó y según tuvo la oportunidad, porque además había venido de Inglaterra bastante escaldado, ¿no? El hombre salió por patas, ¿no? De Puerto del Carmen. Yo, hombre... eso es una realidad. Yo sí quiero decir que el trabajo del inspector, a nadie le gusta que te entren en casa ajena. Tú tocas en la puerta de un bar, de una industria, de un taller, de un invernadero y buenos días, mire, me llamo fulano de tal, soy su inspector de trabajo, vengo a hacer una inspección. Eso a nadie le gusta. Porque a mí cuando recibo en mi casa una carta que pone por fuera la agencia tributaria, pues hasta que no la abro... Y son las etiquetas. Pues imagínate si te el susto que te lleva, ¿no? Entonces, si tiene el inspector en persona, luego hay gente que reacciona de una forma y gente que reacciona de otra. Yo, que mi experiencia profesional ha estado, pues como tú has dicho, en Canarias, salvo un año que estuve en Murcia... y tengo una hija murcianica y por tanto no puedo hablar de Murcia ni mucho menos, pero allí la gente era distinta. Aquí la gente en general
tenemos en Canarias un carácter, pero luego eso va un poco en la persona. Como tú has dicho, Juan Manuel o Pepe o yo, a mí cuando un empresario incumple me gusta explicarle por qué incumple, e incluso cuando está a medio metro antes de irse al despacho le digo, mire, le voy a tener que sancionar, que lo sepa usted, claro, que no se lleve usted la sorpresa dentro de 15 días cuando reciba usted una carta y que diga usted, mire, y este en el despacho se cayó y no dijo nada y ahora ¡plá! ¡Cataplan! ¿Y qué cabrea más, Pepe, cuando alguno te trata que piensa que tú eres tonto o que empiezan a hacerte trampitas? ¿Qué te gusta más? ¿Que colaboren o que te hagan trampa? ¿O que te traten de engañar? Hombre, yo creo que normalmente interesa más colaborar. Sencillamente porque... Estamos hablando de los profesionales. Claro, porque es que... Porque si te engañas te cabreas más. Yo siempre cuento la misma anécdota cuando te dicen... cuando uno entra a un ascensor, que le ha ocurrido a todo el mundo, a que todo el mundo sabe quién pertenece al edificio en ese ascensor y quién no. Claro. Es un detalle. Pero todo el mundo... Pues eso mismo nos pasa a nosotros. Es decir, cuando entramos se ve. Se ve quién pertenece a ese sitio y quién no. Por esa comunicación no verbal que se hace. Entonces, claro, cuando ya empieza una defensa a ultranza... No trabaja aquí, no, es que vino por aquí. Resulta que tenía mantel, tenía el mismo uniforme que los camareros. No, él no trabaja aquí, vino... Bueno, incluso algunos lo dicen disfrazados totalmente, un pastelero, me acuerdo, disfrazado totalmente de pastelero y tal, que él no trabajaba ahí. Digo, no, claro, evidente. Evidente, ha venido a buscar pasteles, está claro, y para no mancharse se ha puesto el uniforme de trabajo. Es decir, que hay veces que no tiene sentido. Por eso, colaborar, quieras que no, siempre va a ayudar. Yo colaboraría, es decir, yo soy partidario de colaborar. Me he sentado a los dos lados y normalmente colabora, porque al final te van a pillar y es absurdo, porque lo único que vas a conseguir es más sanción. Y yo creo que conviene también decir, para que la gente sepa, que siempre es mejor colaborar que no. Pongo un ejemplo. Tú tienes en un centro de trabajo, nosotros entramos a un centro de trabajo, ya tenemos la experiencia, como has dicho, que de Pepe, que más o menos bien que quienes están trabajando, a lo mejor vemos y contamos que hay siete, y luego a la hora de decirle, bueno, mire usted, que vamos a tomar nombre, pues ahora resulta que no hay 7, que hay 5, oiga, que yo conté 7, no, pues aquí hay 5, no, son 7, pues es que yo lo he visto, ¿no? Entonces, la norma dice, mire usted, hay dos opciones, el arma del inspector es el bolígrafo o es el ordenador. Si usted me da los nombres, por ejemplo, de esos 2 trabajadores que se han ido y que ahora ya no están y que estaban sin dar de alta, pues por ejemplo, ya lo he dicho antes, la multa mínima que dice el legislador, que no lo dice el inspector, son 3.000 euros. Pero si usted no me da el nombre de esos 2... Te levanto acta de obstrucción, además. Se llama, lo que tú has dicho, un acta de obstrucción y son 10.000 euros por cabeza. Con lo cual, a usted le conviene colaborar en vez de no colaborar. Claro. Como has dicho tú, de prevención de riesgos laborales. Hay un señor subido a 8 metros en un andamio y el inspector dice, ahí no se puede trabajar. Lo mejor es colaborar. Que tú dices, te das la vuelta en el coche, porque claro, cuando está el inspector delante, el tío se baja de los 8 metros. El encargado se dice que baja de los 8 metros. Claro. Y aquí no se puede arreglar esto hasta que no se arregle. Entonces te vas con el coche, aquí estamos en Tara, te vas a Lomo Magullo y dices, bueno, vamos a volver otra vez a ver si Y otra vez sigue allí. Pues entonces cargan las tintas. Claro. Juan Manuel, tú en tus actuaciones de inspección, cuéntanos alguna anécdota que nos haga reír, de cosas que estás encontrado, porque a Pepe, por ejemplo, se le metían dentro de los cubos del agua. ¿A ti mira, yo te voy a alguna contar anécdota tienes graciosa? Una anécdota que no es anécdota. ¿De alguna inspección? Pero que pone de manifiesto cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Y cómo la inspección de trabajo ha incidido y la sociedad ha cambiado. Nosotros, con Pepe Subirá, nosotros hacemos una actuación en una explotación turística que consistía en esto que hace excursiones con los camellos. Ajá. ¿Entiendes? Esto hace 30 años. Tienes que ponerte... Me imagino que sería aquí en Maspalomas, por ahí. Vamos a no decir, en una explotación turística. En una explotación turística, y entonces nosotros terminamos de hacer la actuación, tomamos el dato de la gente y tal,
Y cuando el inspector se dirige para lo normal, tú preguntas coloquialmente, ¿qué tal en seguridad social? El hombre dijo así, yo tengo asegurado todos los camellos. Esto puede parecer un chiste aquí. Yo tengo asegurado todos los camellos. Venía siendo todos los camellos. Escucha, pero puede parecer un chiste. Hace todos. 30 años, Canarias, Qué bueno. el archipiélago, Tengo asegurado todos evidentemente, los camellos. estaba muy preocupado por el nivel turístico. Y el hombre seguramente había recibido muchas inspecciones en relación con los odios camellos. Porque, además de la actividad veterinaria, tenía que tenerlos asegurados por los riesgos que corrían los extranjeros con los camellos. El hombre, lo menos que pensó, hace 30 años que le visitara la inspección de trabajo. Y tú, Pepe, cuenta alguna de las buenas que tú tienes ahí. Hombre, hay de muchas. las buenas. No sé si es buena o no, pero por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que hace, bueno, ponte 30 años, cuando se hizo el tablero? Tal vez más palomas, sí. El tablero de Maspaloma. Entonces, que eran unas obras grandes ahí, que te acuerdas que se hizo al mismo tiempo y Sí. tal. Y entonces decidimos dividirnos. Los inspectores, ¿no? Para Exactamente. ir una parte, Uno y ir otro. por abajo, dos íbamos por abajo, ¿te acuerdas? Y otros dos fueron por arriba. Y de repente fueron arriba, llovieron, y de repente, cuando nosotros estábamos subiendo, de repente vino una masa, como si fuera en la película del Rey León, que aparecen todos los búfalos y tal, corriendo hacia nosotros. Y entonces Trabajadores, ¿no? Eran trabajadores corriendo. Que no estaban dados de alta y que no habían estaban visto dados de los alta y que inspectores estaban dando a la fuga y estaban bajando todos y se corriendo. los encontraron a ustedes. Y entonces nos dicen los trabajadores, corran, que viene la inspección. A ustedes no. Corran, que viene la inspección. De todas formas, ustedes cuando tienen alguna actuación importante o grande, se auxilian de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que Sí, les actualmente ayudan sí. muy importantemente, ¿no? Hombre, es que mira. es muy importante eso, es muy importante importante. porque permite... Ustedes se pueden auxiliar de la Policía Nacional, de la Policía Local, de la Sí, Guardia no, Civil. y que están identificados. Entonces, como es una muy grande, pues al ver la palabra policía ya la gente sabe que tiene que identificarse, es decir, que evita bastante situaciones incómodas. De ese tipo, ¿no? Sí, Juan. Sí, por los cuerpos de seguridad del Estado, yo estaba de jefe, creo, en la aldea, en los invernaderos, se planificó una actuación y entonces fuimos con la policía o con la Guardia Civil. Si conoces el tejido de los invernaderos de la aldea, yo creo que te puedo contar, a mí me tocó con Ramón Cereceda. Ramón, sí. Y terminamos todos perdidos, ¿viste? Llegamos otra vez a la puerta del ayuntamiento, de puta casualidad, pero es que además no cogimos a nadie, ¿viste? ¿No cogieron a Bueno, nadie? si ves todos por carreteras de tierra, esta gente comunicándose por los aparatos, y terminamos todos perdidos, ¿sabes? En la aldea. Pero es que antes se ha dicho por Juan Manuel que el inspector entra en un centro de trabajo y no sabe lo que hay dentro. Claro. Si ya ha ido otras veces, yo tu casa no sé cómo es. Si tiene 3 dormitorios, 2 baños, la cocina está a la derecha, está a la izquierda. Tú cuando entras a una empresa no sabes lo que es. Y si ya tienes... Nosotros tenemos el trabajo repartido por zonas. Por zonas de la ciudad. Entonces hay hay un inspector. El inspector tiene, por ejemplo, la parte de Triana, de calle Venega y hasta la Juan 23. Otro tiene la parte de la Isleta, otro tiene la parte de las Torres. Y luego de pueblos, pues lo mismo, uno lleva Telde, otro lleva Valsequillo, otro lleva vecindario, sí, y demás. Y ya a fuerza de llevar destinado en vecindario, ya te vas conociendo vecindario. Puede ser que hayas ido más de una vez a vecindario, pero hay reclamaciones o denuncias que interesa que en la denuncia se diga: es mejor que vaya usted a las 4 de la tarde, a las 6 de la mañana, o mire, que sepa usted que hay 5 trabajadores sin dar de alta y que... ¿Te refieres cuando te mandan denuncia? Y que se salen, ¿no? Cuando hay denuncia. Y que pueden salir corriendo por la puerta trasera. Para entonces, en vez de ir un inspector... Llevas a 2 o 3. Que vayan 2 inspectores. Yo me acuerdo hablando de anécdotas que tú decías, pues que una vez denuncias hay muchas, algunas... Yo tengo guardadas algunas, tengo la fotocopia por si algún día pues escribes algún libro, ¿no? Pero me acuerdo alguna anécdota que me parece que el que tuvo que ir a la actuación era de economía, era un sitio del sur, y en la denuncia lo que se denunciaba era una denuncia de prevención de riesgos laborales consistente en que en un bar había un llamado cuarto oscuro y que se incumplía la normativa de prevención de riesgos laborales porque no tenía salida de emergencia. O
una vez se denunciaron un festival que había de Drag Queen y decían que se incumplía la normativa de prevención porque era un equipo de trabajo, esas plataformas, y no reunía las características de seguridad. Bien, como ven ustedes, llevamos pues 3/4 de hora hablando hemos terminado esta primera parte hablando de anécdotas, porque si ellos contaran las que les han pasado, yo les aseguro a ustedes que esto sería un programa de chistes, porque es para reírse, pero mucho, porque han habido verdaderas anécdotas que a mí ya no me acuerdo de la mayoría que me contaban, pero la verdad es que sí, la gente... Yo me acuerdo una vez que hubo en los partes de accidentes de trabajo... Sí. En los partes de accidente de trabajo hay que poner cómo fue el accidente de trabajo. Y poner la verdad. Poner la verdad, el agente causal. Y me acuerdo una vez que, se puede decir el nombre porque tampoco tiene mayor importancia, en el Hospital Insular, pues hubo un accidente de trabajo consistente en que un trabajador se sintió, le dio una lumbalgia. El famoso destuerzo. Porque fue hubo un paciente que falleció y lo tuvieron que mover desde la cama hasta la camilla. Y cuando una persona está muerta, pues pesa más. 4 Parece que pesa más. Parece que pesa más, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el accidente? Pues al pasar el fallecido de la cama a la camilla, se sintió en la espalda. Agente causal, siempre hay un agente causal. Si tú pisas una tacha en una obra, pues la tacha. Agente causal, el muerto. El muerto, después de muerto, ocasionó un accidente de trabajo. Bien. Como ven, tenemos que ir a publicidad. Vamos a volver dentro de 5 minutos. No nos abandonen, sean leales como siempre, porque en la segunda parte vamos a abrirla a nuestra audiencia para todas aquellas personas que quieran hacernos preguntas en directo. Como siempre, lo único que le pedimos es brevedad, concisión en las preguntas y la mayor brevedad en las mismas, para que si llaman muchas personas, pues puedan todo el mundo tener acceso a él. Estamos hablando con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria, con 3 de sus 3 destacados miembros de la misma, y en la segunda parte, vuelvo a repetir, va a estar más interesante que la primera. No nos abandonen, gracias.